No me sale nada pendiente de aceptar, ¿eh? Ok, ahora le pregunto. Ahí está, ahí está, ahí Eliana, me apareció, ahí apareció. ¿Eh? No, no me aparecía, no me aparecía, no me aparecía. gracias, bro. Bueno, largamos, chicos. Cualquier cosa, si alguien escribe en el chat, avísenme siempre, ¿eh? Porque yo no tengo abierto el chat justamente para que no me ocupe pantalla. Así que si alguien lo ve, me avisan y activamos. Bueno, acá vamos a ver un ejercicio. No voy a leer paso a paso porque ahora lo tenemos a medida que lo vamos desarrollando paso a paso. ¿Sí? El primer párrafo, el primer párrafo, siempre la primera parte me va a hablar a qué se dedica la empresa. ¿Sí? La empresa acá me dice, se dedica a la elaboración de huevos de Pascua, tiene un único centro de costo y después me habla de la materia prima. Pero este primer punto, esta primera parte así, a qué se dedica y si tiene uno o dos centros de costo, es muy importante que yo me ubique qué es lo que estoy produciendo y cómo es la estructura de la empresa. ¿Sí? Al ser un único centro, ya se me está simplificando que yo no voy a tener un paso de un centro a otro. El segundo punto que uno se pone a leer es qué es lo que me piden. En función de lo que a mí me piden, también uno se va ubicando a qué le tiene que prestar atención. En este caso me piden calcular costo unitario y total de la materia de producción del mes de marzo. ¿Sí? Acá en realidad me están identificando dos cosas. Cuando me piden este costo total de producción y unitario, en definitiva yo sé que tengo que desarrollar todo el proceso productivo para poder llegar al costo de producción. Y el otro dato no menor es el mes de marzo. Yo solo voy a tomar todo lo que sucede en el mes de marzo, porque voy a costear el mes de marzo. Recuerden que siempre trabajamos con el concepto de vengado y el concepto de vengado lo que a mí me indica es que no me importa el momento en que se paga. Si algo ocurrió en un periodo anterior o posterior al mes de marzo y en realidad tuve en la salida de dinero en el mes de marzo, no lo voy a considerar. Y a la inversa, si hubo un evento que ocurrió en el mes de marzo, pero lo pagué antes o lo pagué después, lo voy a considerar en el mes de marzo. ¿Sí? Siempre es importante ver cuál es el mes que estoy trabajando para identificar exclusivamente los eventos de ese periodo. Después me pide el inventario de bienes de cambio. Cuando se solicita el inventario de bienes de cambio, recuerden que yo voy a tener bienes de cambio en los distintos insumos. Cuando hablamos de insumos, de una o más de una materia prima, todas las materias primas que intervengan, podría tener materiales, podría tener envases. ¿Sí? Eso desde el punto de vista del almacén de insumos. Desde el punto de vista del proceso productivo, acá ya sé que no tengo un único centro de costo, con lo cual podría tener existencia final de la producción en proceso y por otro lado podría tener existencia final del producto terminado. Me pide el estado de resultados, con lo cual voy a tener que desarrollar también el estado de resultados y por último el costo primo y el costo de conversión del periodo. ¿Sí? Es importante leer qué es lo que se pide. Acá me piden básicamente el ejercicio completo, ¿no? Pero si de pronto a mí me hubiese pedido solo el punto A, en realidad lo que va, y no tengo que desarrollar el estado de resultado, todo lo que va al estado de resultado no lo tendría que tener en cuenta. O si no me pidiesen el inventario de bienes de cambio, en definitiva, lo que me importa es identificar los costos que se incorporan al proceso productivo, pero no me estaría preocupando demasiado las existencias finales. Cuando me piden estos tres primeros elementos, lógicamente tengo que estar observando todo. No tengan duda que alguno de los ejercicios que van a tener dentro del examen me van a pedir estos tres elementos. ¿Sí? Entonces, después, el primer párrafo acá me habla de la materia prima, ¿sí? El segundo párrafo me habla de la mano de obra.
el tercer párrafo me habla de los costos indirectos de fabricación, acá en el centro. El cuarto párrafo me está hablando de otros elementos de costos que intervienen en el proceso productivo. Está hablando de envases y algún otro elemento. Y en el último párrafo me están dando más que nada los datos vinculados con el almacén de productos terminados, cómo fue desarrollada la producción y los datos vinculantes para poder desarrollar también el estado de resultado. Por ejemplo, el volumen comercializado y el precio de venta. En este caso en particular, y lo dice el propio enunciado, ¿sí? Porque es un caso de estudio, no se puede realizar en la realidad. En el almacén de insumos, el método de evaluación que me piden es el PEPS, y en el almacén de productos terminados, el método de evaluación que me piden es el PPP, ¿sí? Acá lo dice, este había sido un ejercicio de examen, esto es un caso exclusivo para este ejercicio, ya que en la realidad una empresa no puede utilizar más de un método de evaluación de inventario. Utiliza uno u otro. Utiliza PPP para todo o PEPS para todo, ¿sí? Este es un caso armado para poder ver dos métodos de evaluación diferentes de acuerdo a el proceso productivo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que en la realidad cualquier empresa solo puede utilizar un único método de evaluación durante todo el ejercicio contable. Una vez que cambia el ejercicio contable, podría decidir modificar el método de evaluación. Pero mientras está en el mismo ejercicio contable, en todos los almacenes, tiene que estar utilizando siempre el mismo método de evaluación. Y como les dije en la clase pasada, el método de evaluación más utilizado por parte de las empresas es el PPP, el precio promedio ponderado. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, por ahora Bueno, no. vamos. Acá empezamos a parcializar el enunciado, ¿no? Vamos a ver primero, en la pantalla siguiente, el primer párrafo, ¿sí? Lo que sería todo este párrafo lo volvemos a repetir acá. Entonces dice, la empresa Lujansa se dedica a la elaboración de huevos de Pascua, tiene un único centro y la materia prima principal es el cacao, ¿sí? En este caso tengo tres compras para este periodo, una del 4 de marzo, otra del 21 de marzo y una tercera compra el 4 de abril. Recuerden que yo estoy costeando el mes de marzo, ¿sí? Entonces, si tengo claro conceptualmente que me manejo con el concepto de vengado, a priori sé que solamente de estas tres compras debiera considerar los insumos que ingresan al almacén en el mes de marzo, ¿sí? Con lo cual, la compra de abril no la tendría que considerar. Si acá hubiese habido una compra del mes de febrero, tampoco la tendría que haber considerado, ¿sí? Y sí tengo que considerar las existencias iniciales y finales, también las voy a tener que considerar al momento de tener que hacer la evaluación de inventario, ¿sí? Recuerden que acá voy a estar utilizando el método PEPS. Entonces, el 4 de marzo, ¿sí? El 4 de marzo, estoy acá por si alguien se perdió, el 4 de marzo tengo una compra a mi proveedor de 19.360, IVA incluido. ¿Qué tengo que hacer si tengo el IVA incluido? Sacarle el lío. Exactamente, el IVA no forma parte del costo. Con lo cual, voy a tomar el valor de compra, la factura de mi proveedor de 19.360 y le tengo que eliminar el IVA. ¿Cómo se elimina el IVA? Dividiéndolo por 1.21. ¿Sí?
Después tengo sobre esa misma compra un flete de 1.200. ¿Este flete lo tengo que considerar en la compra? Sí. Sí. Sí, Sí. porque yo tengo que considerar todos los costos necesarios de esta compra. Por eso lo voy a estar incorporando. Y tengo una bonificación habitual por volumen de 400 pesos. ¿Esa bonificación la tengo que considerar? Y la porque es considero habitual. porque Sí, es sí, porque es habitual. habitual. La considero por el concepto de habitualidad, tal cual. La totalidad de kilogramos comprados son 1.200 kilogramos. A su vez me dice que esta compra se pagó por anticipado en el mes de febrero. Cuando yo leo, digo, uy, se pagó en febrero. ¿Me genera alguna alarma de tomarla o no en marzo? ¿El hecho de que se haya pagado en febrero? No, porque cuando No, ingresa es por el ese criterio de mes. vengado. Exactamente, porque a mí me interesa cuándo ese bien ingresa a la empresa. Este fue un pago anticipado, ¿sí? Mientras la empresa no tiene el bien, es un término financiero. Yo no tengo el traslado de ese insumo, ¿sí? Por dicho pago anticipado, me hicieron un descuento por pronto pago del 10%. ¿Ese descuento lo tengo que considerar? No, porque es financiero. No porque es financiero. En realidad acá, para ser un poco más prolijo y no complicarlo, en realidad lo estamos considerando y lo vamos a considerar en el estado de resultados. Pero si hubiéramos sido realmente desde el punto de vista contable, yo esto lo tendría que haber considerado en el estado de resultados del mes de febrero. ¿Por qué? Porque yo el pago lo hice en febrero. ¿Sí? Nosotros acá, para que no confundirlos a ustedes, como muchas veces aparece dentro del mismo periodo, ¿sí? En realidad este descuento por pronto pago después lo van a ver reflejado en el estado de resultados. Pero si alguien no lo hubiese reflejado y me dice, yo no lo reflejo porque el pago anticipado lo hice en febrero, con lo cual el descuento me lo hicieron en el momento en que yo hice ese pago anticipado, que fue en el mes de febrero, está perfecto. En realidad lo que corresponde. ¿Sí? Acá lo consideramos por un estándar de resolución. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, tenía la factura del proveedor, miramos acá en la resolución, ¿ven cuando yo muevo el mouse? Sí, se ve eso. Sí, profe. Perfecto. Entonces, tomamos la factura de 19.360, la dividí, le sacamos el IVA, la tenemos por 16.000, le sumamos el flete necesario hasta que ingresa a mi almacén, le restamos la bonificación por volumen, ¿sí? Porque es habitual, y en definitiva me queda un neto de 16.800 de esta primera compra. ¿Sí? Yo estos 16.800 los llevo al almacén y acá ven que en el almacén aparece compra del 4 del 3, 16.800 pesos y me ingresan 1.200 kilogramos. Esto es lo que yo vuelco. Después, lógicamente, divido los 16.800, divido los 1.200 kilogramos y me da el costo unitario por kilogramo. Esto es la forma en que uno incorpora en el almacén la cantidad de kilogramos y el costo total y el valor unitario. ¿Para qué me va a servir eso? Cuando después tenga que hacer la evaluación del inventario del almacén. ¿Sí? Vamos a la siguiente compra, 21 de marzo. Tengo 5.960 masiva. Si me dice masiva, ¿lo está incluyendo o no lo está incluyendo el IVA acá? No lo No, incluye. No lo incluye. Si no lo incluye, no tengo que hacer nada. No es que le voy a sacar el IVA cuando no lo incluye. Directamente tomo el valor neto de IVA. Hay un agente de compra por 150 y un flete y seguro por 40. Ambos elementos son necesarios hasta que el producto ingresa en el almacén. Por lo tanto, voy a tomar mi compra neta de IVA, 5.960, más los 40 del seguro, 6.000,
más el agente de compra 150, me va a dar un valor de esta compra de 6.150. Esta compra corresponde a 410 kilogramos. La llevo al almacén, valor total de la compra 6.150 y corresponde a 410 kilogramos, divido y el valor unitario es de 15. ¿Sí? Ojo, si a mí acá me hubiera dicho, en la factura no aparece, pero puede aparecer en otro ejercicio, si a mí me dice, la factura del proveedor me compran 410 kilogramos a 5.960, el dato está bien, pero no quiere decir que yo voy a poner 410 a 5.960. Yo tengo que incorporar a esa compra de 410 kilogramos todos los costos necesarios hasta que realmente ingresó al almacén. Entonces es muy posible que ese valor se incremente. ¿Está claro, chicos? Digo porque acá el corresponde a 410 kilogramos me aparece después del agente de compra. Pero si esto me hubiera aparecido, vamos a moverlo para que lo vean, me hubiera aparecido junto con la compra, es lo mismo, ¿eh? No cambia nada. ¿Queda claro, chicos? Digo en esto de no Sí, profe. adaptarte a un enunciado y decir, uy, si me aparece acá, ¿ahora qué hago? Nada, es lo mismo. Porque en realidad yo lo que compré son 410 kilogramos a mi proveedor. Los otros son todos costos adicionales que voy a incorporar y que van a formar parte del costo de adquisición de esa materia prima. ¿Sí? Después la compra del 4 de abril no la tengo que considerar porque justamente corresponde a abril. Si a los efectos de práctica, si lo hubiera incorporado, ¿sí? En realidad hubiera considerado el valor sin el IVA y le hubiera sumado el seguro y las comisiones como parte de ese valor. En este caso, al ser del mes de abril, en realidad esta compra la voy a considerar en abril. ¿Sí? Y por otro lado, en el almacén, sí tengo que incorporar los datos de existencia inicial. La existencia inicial acá me dice que es de 20 kilogramos, 20 kilogramos con un costo unitario de 13, con lo cual me da un valor total de 260 como valor total. Y la existencia final me dice que como existencia final tuve 410 kilogramos y tengo que utilizar el método de evaluación PEPS. Ahora vamos al método de evaluación PEPS. Respecto del costo de adquisición, ¿alguna duda, chicos? No, profe. Vamos a Profe, la... yo tengo una duda, Dale. perdón, yo tengo Sí, una por duda con favor. respecto al desarrollo. Viste que donde dice la primer compra, el descuento de pronto pago, que no se lo toma porque es financiero, usted lo está poniendo ahora porque es en desarrollo para explicarnos, pero digamos, cuando nosotros lo tenemos que hacer, también tenemos como que poner que no se Ojo, toma porque es financiero o no. no. Yo acá te pongo que no es financiero. No, si vos querés, ni lo ponés. Yo lo que haría en tu lugar, lo anoto en un costadito, en la hoja, ¿sí? O me lo anotaría en lugar porque después te vas a olvidar. Cuando armes el estado de resultado, yo digo anotar en la hoja como si estuviéramos en presencial, ¿no? Anotar en algún lugar de tu planilla o de tu enunciado o en un papel adicional que tengas que hay un descuento financiero que después lo tenés que tomar en el estado de resultado. ¿Sí? Claro, es verdad, lo tenemos que tomar después, es En verdad, el estado de perdón, no me resultado, porque acordaba. si no te vas a olvidar. Sí, ¿Sí? es verdad. Ahora Sí, bien, sí. si hubieras tomado este concepto, que hubiera sido perfecto, ¿eh? De decir, no considero el costo financiero porque es del mes de febrero y eso entró en el estado de resultado del mes de febrero, lo escribís por las dudas y yo ya me quedo tranquilo que lo tenés reclaro. ¿Sí? Y si no, después lo tomás al final en el estado de resultado, que también corresponde si hubiera sido un pronto pago, que yo hice el pronto pago el 1 de marzo, en lugar de hacerlo en febrero. ¿Sí? Y está perfecto. Sí, profe, gracias. ¿Está claro? Bueno, dentro de un almacén de insumos, recuerden que yo, en todo almacén de insumos, hacemos un micro repaso teórico, el almacén de insumos va a tener
una existencia inicial que va a ser la existencia final del periodo anterior. Lo que va a ingresar van a ser las compras del periodo, la salida va a ser lo que consumo en el proceso productivo, y como diferencia entre lo que tenía más lo que me ingresó menos lo que salió, me va a surgir la existencia final. Si yo, como en este caso, tengo el dato de existencia final, en realidad acá tengo que hacer un pasaje de término y va a ser existencia inicial más compras menos existencia final, voy a obtener el consumo. A mí lo que me importa de todos los almacenes es el consumo y la existencia final. El consumo, ¿por qué? Porque es lo que tengo que cargar al proceso productivo. Y la existencia final, ¿por qué? Porque me piden la evaluación final de mis inventarios. Entonces yo tengo que saber cómo me queda evaluado cada insumo que yo tenga como materia prima, ¿sí? Como valor de los bienes de cambio, y al 31 de marzo, ¿sí? De este periodo que yo estoy costeando el mes de marzo. ¿Está? Acá está simplificado, ¿sí? Ahora lo vamos a complicar un poco. Yo tengo primero entrado, primero salido, ¿sí? Si tengo primero entrado, primero salido, ¿qué quiere decir? Que voy a estar tomando como salida lo más antiguo, ¿sí? Cuando yo tengo el dato de la existencia final en kilogramos, en realidad lo que voy a sacar de modo inmediato es ver cuánto fue el consumo en kilogramos, ¿sí? Porque eso sí lo puedo sacar. ¿Cómo lo voy a sacar? 20 más 1200 más 410, esto me da 1630, que es lo que yo tengo en este momento en el almacén. Menos 410 que me quedó como existencia final, 1630 menos 410, me queda 1220 como kilogramos consumidos, ¿sí? Entonces, a este kilogramo consumido, por el método de evaluación, primero entrado, primero salido, voy a tomar primero las más antiguas. ¿Cuáles son las más antiguas? La existencia inicial, ¿sí? Por eso tomo 20 por 13. Tengo un consumo de 1220, consumí 20, quiere decir que me quedan 1200. Esas 1200 voy a buscar la compra más antigua. La primera compra es la del 4 de marzo, con lo cual 1200 por 14, ¿sí? 20 por 13 a 1200 por 14 me da los 17,060, que es el consumo de este periodo. La existencia final, en este caso, está simplificado, pues justamente es la segunda compra, con lo cual es mucho más simple de desarrollar, ¿sí? De hecho, hasta lo podría haber desarrollado en forma directa, digo, la existencia final es la última compra, con lo cual todo lo anterior va a ser el consumo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Entendieron este paso? O sea, la existencia final siempre la hacemos después de que sacamos el consumo. Lo puedo hacer antes o después, es lo mismo. Ah, bueno. El tema es conceptual. Primero entrado, primero salido, quiere decir que vos vas a tomar como salidas lo más antiguo. Si vos tomás como salida lo más antiguo, la existencia final son tus últimas compras, ¿sí? Si vos tenés claro eso, en realidad podés partir de atrás a adelante o de adelante hacia atrás. Eso, en ese sentido te digo que es lo mismo. Lo más fácil para que no se equivoquen, tómenlo como lo dice, primero entrado, primero salido, armá primero el consumo y después armar la existencia final. En este caso te digo, es fácil porque es 410. De hecho, ahora vamos a hacer, ¿qué hubiera pasado si acá hubiese sido 400 de existencia final en lugar de 410? ¿Qué hubieran tomado si esto es 400? Si eso fuera 400, ¿sí? Vamos a tomar acá un número. Si eso hubiese sido 400,
yo tenía de compras, habíamos dicho 1.630. ¿Sí? Esto es todo lo que tengo en mi almacén. Menos 400, en realidad hubiera tenido como resultado 1.230, ¿sí? Como consumo. Estos 1.230 hubiera sido el consumo. Entonces, ¿cómo se hubiera armado este consumo? Por las más antiguas, primero entrado, primero salido, ¿eh? Por las más antiguas, la más antigua es 20 por 13, más la siguiente, 1.200 por 14, y acá hasta ahora tengo 1.220, más 10 por 15, ¿sí? Y ahí así me hubiera quedado el consumo de 1.230. Yo siempre controlen que la suma de los kilogramos, 20 más 1.200 más 10, me va a dar el 1.230. ¿Cómo me hubiera quedado la existencia final? 400 por 15. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, ahora sí. ¿Se entiende? Si hubieran tenido que evaluar esto a PPP, en realidad, ¿qué hubiera pasado? Ustedes tendrían, no tengo la suma hecha acá, 16 más 6, 24, no, 6, 22, perdón. 16 más 6, 22, 23, 23, 23, 210 creo que da. O sea, si alguien lo puede sumar. 23, 210 es lo que Sí, tengo es 23.210, profe. como valor total. ¿Y cuánto tenía? Por otro lado, esto es pesos, ¿no? Pesos 23,210. ¿Cuánto tenían de kilogramos? 1.630 kilogramos. ¿Sí? Si alguien hace 23,210 dividido 1.630, si alguien lo puede hacer, ¿cuánto les daría? 17.063. Es igual a 17,063. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hacían PPP? Tanto los 410 como los 1.200 los hubieran sacado a... Igual no me suena que dé 17,063, ¿eh? Porque no puede dar más que los mínimos que tienen acá. ¿Estás Y seguro a que da mí me eso? da 14 en realidad, 14,23. Ahí está. Tiene que dar un número menor, ¿eh? Eso chequeen. Esas son cosas, chicos, uno le puede errar en la No, calculadora. profe, lo hice con la calculadora y me quedó la suma, por No, eso. está Está bien, bien, está. 14, 2. Está perfecto, no pasa nada. Les quiero decir otra cosa, ¿no? Ponele que ustedes le pasaron exactamente lo que pasó recién ahí y les da 17,063. Cuando ustedes miran que ninguna compra es mayor de 15, obviamente el precio promedio nunca puede dar más de 15. De hecho, tiene que dar menos de 15. ¿Sí? Estos son variantes porque uno le puede errar, chicos. Es normal que le erren los cálculos. Les digo para que uno tiene que tener controles visuales, es decir, el valor que me tiene que dar acá de PVP tiene que ser menos del máximo, menos de 15. ¿Sí? Entonces, este 14,23, en realidad, yo hubiera sacado los 410 por 14,23 y el 1.220 por 14,23. ¿Sí? Esa es la diferencia si hubieran hecho esto por PPP. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, se Si ve. hubieran, para seguir repasando, ¿no? Si les hubieran pedido webs y yo tengo que sacar por el método webs, por el método web los 1.220. Webs, ¿qué quiere decir? Último entrado, primero salido. Entonces yo hubiera sacado primero los 410 por 15 más 1.220 menos 410, ¿cuánto me daría? 810, ¿no? 1.220 menos 410, 810, si no me equivoco. Estoy haciendo todo de memoria. Sí, Más 8-10. 810 por 14. ¿Sí? Y así hubiera quedado el consumo. Estos dos valores hubiera sido el valor de consumo, ¿sí? Por el método webs.
¿Cómo me hubiera quedado la existencia final? Me hubieran quedado 390 más 20, 410. exactamente 390 por 14 más 13 por 20. ¿Sí? Y así hubiera quedado si uno utilizaba último entrado, primero salido. ¿Queda claro, chicos? Esto para ir repasando los distintos métodos con una variable, ¿no? Con que, en definitiva, para que vean que no es complejo. Siempre lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que la suma tiene que ser 0, ¿no? Si yo acá tengo 1630, que era lo que yo tenía en mi almacén, 410 más 1220 tiene que dar 1630, ¿sí? Y acá cuando uno toma individuales, tiene que dar 1220. Siempre uno controlen eso para que no se equivoquen también después en los valores que van definiendo. ¿Dudas con esto, chicos? No. Bueno, avanzamos. Este consumo de materia prima, recuerden que va a ir a parar ¿a dónde? Al proceso productivo, ¿sí? Estos 17,060 que yo calculé acá van a ir a parar al proceso productivo. Y estos 6.150 de existencia final lo voy a estar trabajando cuando al final diga inventario de bienes de cambio, materia prima, 1000, materia prima cacao, 1650, ¿sí? El segundo párrafo, que es este que está acá, me habla de mano de obra, ¿sí? Yo acá repetimos el mismo segundo párrafo. Y me dice lo siguiente: la empresa tiene 10 obreros, cada uno trabaja 200 horas normales, a 50 pesos la hora, y además trabajan 40 horas extras totales al 50% cada una. Se pagan adicionalmente 1.200 en concepto de antigüedad para cada operario y 500 pesos en premio por asistencia por operario, además de 1.000 pesos a cada obrero por aumento no remunerativo. Las cargas sociales alcanzan el 30%, calcular adicionalmente el SAC o aguinaldo proporcional del mes. Se retuvo impuesto a las ganancias, a los sueldos, por 1.860 en total. Toda esta mano de obra se considera directa, ¿sí? Ese es el texto que me dan. Lógicamente yo sé que es mano de obra directa y después tengo que empezar a trabajar con los distintos datos que uno va teniendo. Acá hoy vamos a ver distintas formas de calcularlo. En este caso, la forma que se está calculando es tomar cada concepto y le calculo la carga social del 30% correspondiente. Concepto, carga social. Concepto, carga social. Yo tranquilamente podría haber tomado todos los conceptos remunerativos por un lado y después hacer un único cálculo de las cargas sociales, ¿sí? Llegan de cualquier modo, llegan al mismo resultado. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? La forma en que les resulte más simple para ustedes y que lo comprendan mejor. ¿Sí? Tomen la propia metodología que ustedes prefieran, ¿sí? Pueden ir paso a paso o hacer todo, hacer un cálculo de cargas sociales y después lo ven. De hecho, después vamos a ver un ejercicio donde está hecho con las dos formas para que vean la diferencia, ¿sí? Entonces, acá el dato del salario familiar es un simple aviso. En este caso no, en ningún lado habla algo de salario familiar. Es un simple aviso que, ojo, que el salario familiar lo paga el ANSES. Si tuviera el dato, no tengo que considerarlo como costo, ya que es algo que paga el ANSES. Esto es como un aviso publicitario, es decir, recuerden que si aparece salario familiar o cualquier concepto que paga ANSES, no es un costo. Si bien está en el recibo de sueldo, no es un costo para la empresa, ya que lo paga el Estado, ¿sí? Vamos a la resolución. Primer dato, 10 obreros, 200 horas normales, 50 pesos la hora, ¿sí? Entonces tomo 10 operarios,
por 50 pesos la hora, por 200 horas trabajadas, me da un total de 100.000 pesos de este grupo de operarios, ¿sí? Los valores obviamente muchas veces son menores a la realidad, ¿sí? Porque lamentablemente si ponemos los valores de la realidad, se nos hacen números muy grandes y acá el objetivo no es calcular un valor real, sino que tengan números y que ustedes tomen una decisión en función a un número determinado, ¿sí? Tengamos en cuenta que hoy la realidad no sería esos 100.000 pesos por ahí, puede ser el salario de 2 operarios, ¿sí? Como mucho. Bueno, como la mano de obra es un concepto remunerativo, entonces yo acá incorporo el valor de las cargas sociales. Otro dato a considerar, salvo que a mí me digan estrictamente lo contrario, siempre cuando me hablan del valor de salario, yo estoy tomando el salario bruto, que es el costo para la empresa, ¿sí? Siempre en la empresa, cuando la empresa toma el valor que se paga, toma siempre el valor bruto a la hora de costear, ¿sí? ¿Qué implica ese valor bruto? Que incluye todos los conceptos que se le descuentan al empleado, ¿sí? Todo lo que se le descuenta al empleado están incluidos en los 100.000 pesos, porque por más que al empleado se le descuenta algo, en definitiva para la empresa es a dónde después lo va a destinar, si lo destina al ANSES, si lo destina a la obra social, si lo destina al sindicato, pero para el empresario, para la empresa, en realidad lo que es sueldo y lo que es costo es el salario bruto. ¿Queda claro, chicos? Salvo que se diga lo contrario. Cuando hablamos de las cargas sociales del 30%, son los aportes patronales adicionales que tiene la empresa, ¿sí? Eso es lo que paga por sobre el sueldo bruto, que es lo que paga el empleador como adicional de aportes patronal, carga social. Podríamos haber puesto acá RT y algún otro concepto. No está. Si estuviera, son los adicionales que paga la empresa. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Seguimos. Horas extras. Yo tengo 40 horas extras totales. Cuando habla 40 horas extras totales, es de todos los operarios, ¿sí? 40 horas extras, el 50% cada una. Un error que muchas veces se comete es como ustedes leen el 50%, entonces dicen el 50% de 50 es 25. Recuerden que la hora extra es 50% adicional. O sea, siempre la hora extra va a ser un valor mayor que la hora normal. En este caso, el 50% de 50 es 25, como es adicional, 50 más 25 me da 75, ¿sí? 75 por las 40 horas, ¿sí? Por los 10, operador me da un valor de 30.000, ¿sí? Como las horas extras son un concepto remunerativo, en definitiva, le tengo que poner el aporte patronal o carga social, que es el 30% de 30.000, en este caso 9.000. Después voy a buscar los otros conceptos remunerativos. Yo tengo 1.200 que se pagan en concepto de antigüedad, 1.200 por 10, ¿sí? Como antigüedad. Como es remunerativo, le saco el 30% de los 12.000. 500 en premio, 500 remunerativo, 500 por 10, ¿sí? Y al ser remunerativo, le cargo los aportes patronales del 30% sobre los 5.000, que es 1.500, y en definitiva, no tengo ningún otro concepto remunerativo. Acá tengo el 1.000 pesos, que justamente, ¿cómo identifico un remunerativo? Un remunerativo de un no remunerativo, porque los 1.000 me dicen estrictamente que son no remunerativos, ¿sí? O sea, todo lo que a mí no me diga estrictamente que es no remunerativo, considero que es remunerativo. Porque en realidad todos los conceptos tienden a ser remunerativos, salvo las excepciones que tienen que estar explícitamente expresados, ¿sí? Entonces,
Hasta acá yo sumé conceptos remunerativos. Recuerden que el aguinaldo, el adicional vacaciones, si tuviera acá alguna previsión por despido, si la empresa paga alguna bonificación sobre la masa salarial, todo se calcula sobre el valor remunerativo, ¿sí? El concepto no remunerativo va siempre por fuera y por eso queda aislado. Entonces, como a mí acá me pide calcular el aguinaldo proporcional del mes, yo voy a sumar todos los conceptos remunerativos. Tenía 100.000, más 30.000, 130.000, más 5.000 de premio, 135.000, más 12.000 de la antigüedad, 147.000. ¿Sí? Esta es la totalidad, 147.000 es la totalidad de todos los conceptos remunerativos. Lo divido por 12 para sacar el proporcional del mes y ese va a ser el proporcional del aguinaldo. 147.000 dividido 12 me da 12.250. ¿Sí? Ese valor de 12.250, como es remunerativo, también va a tener aportes patronales o cargas sociales del 30%. Entonces, el 30% de 12.250 me da 1.675. Y después, en último lugar, incorporo el decreto no remunerativo, que lógicamente al ser no remunerativo no tiene cargas sociales, aportes patronales, ni forma parte del aguinaldo, en este caso. Son los 1.000 por los 10 operarios, me da 10.000, y ahí sumo todos los conceptos que tenía y llego a un total de 217.025. Tengo después una nota de por qué no se consideró esta retención sobre el sueldo, que justamente es la salvedad que yo hice hace un ratito. ¿Por qué? Porque la retención a las ganancias se encuentra implícitamente dentro del sueldo bruto de la mano de obra que yo fui teniendo en cada momento, ¿sí? O sea, está incorporada. Si yo hubiera partido de un sueldo neto, lógicamente lo tendría que haber considerado, pero salvo que se diga estrictamente que no es el sueldo bruto, siempre los salarios que me están dando son salarios brutos. ¿Está claro, chicos? ¿Duda Sí, con profe. esto? Profe, Bueno, me quedó una duda. sí, Brian. ¿Por qué agarró 147.000 para hacer el aguinaldo? Porque justamente sumé los conceptos remunerativos. El aguinaldo se arma en función a la base salarial remunerativa del periodo que estás costeando, que es este propio mes, ¿sí? Y yo los conceptos remunerativos que tengo son 100 de mano de obra, 30 de horas extra, 5.000 de premios y 12.000 de antigüedad. Si yo sumo 100 más 30 más 5 más 12, me dan los 147.000 pesos. Por eso tomo los 147.000. Yo ¿Sí? sumaba la carga social por eso. No. Acá vas poniendo todas las cargas sociales por separado. Si Ok. sumás todo, esto es matemática, si sumás todo, ¿sí? Y lo dividís por 12, te debiera dar lo mismo, te debiera dar 15.925. ¿Sí? Ok. Si sumás todo y lo dividís, pero no separás acá la carga social. O sea, ya la tenés incluida. Y acá tenés que poner aguinaldo con carga social incluida. ¿Sí? Yo se los armo así separados para que les quede más claro, ¿no? Ok, ¿Está? gracias, profe. También cada uno, acá podrían poner en cada uno de los cálculos de esto por 1.30, por 1.30, por 1.30, y ponés mano de obra, incluye carga social y te arras un pasito. Eso depende cuán bueno sean matemáticamente, lo podés resolver más simple. ¿Sí? Acá está con la mayor apertura posible. Este 2.17, al igual que con los 17 de antes, van a formar parte del costo de producción una vez que lo tenga que desarrollar. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí, dale, para que vuelva. Si por ejemplo, los empleados, los obreros, lo que sea, cobraran una comisión,
¿eso formaría parte o eso no porque no influye? Mirá, en el proceso productivo, ¿una comisión sobre qué? No, no sé, está bien, ahora, justo por ahí lo productivo no, pero Bueno, supongamos pero que... justamente, vamos, dale, decímelo. Dale, No, termino. no, supongamos que ellos, no sé, el jefe agarra y dice, bueno, por unidad producida van a cobrar una comisión del 2%. Ahí sí Sería un influiría. premio. Sería un premio Sería un premio. sería un premio sobre la base total. Seguramente ese Ah, está bien, está premio bien. es difícil. Yo te digo, en el marco real, en la parte de producción, como está todo muy sindicalizado, en realidad todo tiene que estar muy claro, ¿viste? Difícil que tengas un concepto variable. Siempre todos los conceptos tienden a ser fijos en toda la parte de producción. Si vos tuvieras una comisión por venta, ¿sí? Y acá te hubieran mezclado, yo te digo, no mano de obra directa, ¿eh? Te pongo acá, dentro de la misma, que hay algún enunciado así, ¿eh? Dentro de la misma mano de obra te mezclo lo que es producción y después te mando también, hay sueldo administrativo y al área comercial le pagamos un 2% sobre la venta. Bueno, tanto el sueldo administrativo como la parte del comercial van a ir directamente al estado de resultado, porque no forman parte del proceso productivo. ¿Entendés? Bien, bien, Entonces bien, eso te sí, sí. impactaría directamente al estado de resultados y en realidad recuerden siempre que la comisión, por más que el valor nominal va a variar según la venta, nunca es un concepto variable, ¿no? Porque todo lo que es gasto siempre va a ser fijo, porque para que sea variable tiene que variar según el nivel de producción y la venta no tiene nada, es independiente de la producción. Está de paso, ¿no? Hacemos un repasito teórico. Joya. Gracias. ¿Vamos? Profe, una consulta. Dime. Los 217.025, ¿de qué suma es? De todo. Ah, 100 más 30 más 30 más 9 más 5 más 1500 más 12 más 3600 más 12 más 3675 más 10.000. La suma de todo. ok. Porque este Estaba es tu sumando, pero me costo. da... Porque este es tu costo. Esto está hecho con calculadora. Se supone que está bien. ah, Eh, está hecho con Excel, ¿no? Está sumado ujú. con el Excel. Se supone que está bien. Esta es la suma. Ustedes van a tener. La mayoría maneja Excel, chicos. ¿Hay alguien que no maneje Excel? No pasa nada si no manejan Excel, ¿eh? Porque de hecho, en el peor de los casos lo pueden hacer a mano alzada. No es lo más recomendable ni lo más fácil después para corregir cuando envían una foto, ¿no? Hecho a mano alzada. Pero si manejan Excel, nada, se simplifica mucho más en la virtualidad hacer todos estos ejercicios en una planilla de cálculo, porque nada, tirás un sumatoria y te suma en 30 segundos, ¿sí? En 30 segundos, en un segundo. Pero si no lo manejan, no pasa nada, ¿eh? Esto está armado y se supone que está bien, salvo que yo me equivoque en una celda, pero esto está bien, ¿eh? Igual, profe, para los exámenes vamos a usar Excel. Preferentemente sí. O sea, si alguien no sabe usar Excel, no pasa nada. Pero preferentemente sí, les va a ayudar. Ni hablar cuando veamos los costos de input. O sea, les recontra ayuda. Pero pueden Claro, usarlo. claro. O sea, alguien me dice, yo no tengo computadora, no tengo, bueno, no pasa nada, chicos. Lo hacen en una hoja y lo escanean y lo mandan. ¿Sí? O sea, la virtualidad te da la posibilidad de trabajarlo a través de un Excel que te ayuda, pero una enormidad. ¿Sí? Si lo manejan. No necesariamente tienen todos que conocerlo. Sí es recomendable que, no sé, la mayoría, entiendo que ustedes trabajan y en un trabajo el Excel lo usas un montón. Con lo cual, el que no lo conoce, es recomendable que vayan conociendo todas las herramientas de Microsoft, ¿no? Pero al margen, les va a ayudar en la vida profesional o en la vida laboral, no profesional también, obviamente. Pero sí, lo deseable es que lo hagan en un Excel, pero no es obligatorio, chicos. Es lo deseable, no es obligatorio. Lo deseable porque es más fácil de poder entender para una corrección. Hasta uno ahí ve la fórmula y si le chingaste en una fórmula y te cambió todo el número,
veo dónde le erraste. Si lo haces a mano, nada, tengo que imaginar. A veces no sé ni de dónde viene el error. ¿Sí? Pero es lo deseable, no es obligatorio. ¿Queda claro? Sí, sí. Bueno, vamos a el tercer párrafo que me habla de costos indirectos. Ahí está el tercer párrafo, me habla de costos indirectos y gastos. Yo acá tengo que separar de todo el listado que me dan qué corresponde a costo y qué corresponde a gasto. ¿Sí? Vamos a leerlo. Acá dice, en este centro también se producen los siguientes costos y gastos. Recuerden que el costo yo lo voy a incorporar al proceso productivo y el gasto lo voy a enviar al estado de resultados. Acá siempre les conviene, chicos, armar 4 columnas, una para costo indirecto de fabricación, otra para gasto comercial, otra para gasto administrativo, otra para gasto financiero. ¿Por qué? Porque en la medida en que ustedes van barriendo esto, se van ahorrando pasos que después, o van acumulando datos, que después lo tienen que utilizar en el estado de resultados. Entonces hacen lo van llevando y lo van resolviendo y van separando, así como separaron ese dato de el descuento financiero que iba al estado de resultados para acordarse. Acá cuando barren todo, si lo hacen todo en el mismo momento, nada, ganan tiempo. ¿Sí? Me dice, alquiler de planta masiva. ¿Tengo que considerar el alquiler de planta? ¿Es costo o es gasto? Primera pregunta. Costo. Costo. ¿Tengo que considerar el IVA? No. No. O No. sea, tomo alquiler de planta dentro del costo indirecto de fabricación, 60.000 y obviamente sin el IVA. La mano de obra indirecta, me dice que incluye carga social y SAC, 30.000. ¿Es costo o gasto? Costo. 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 Tienen la misma resolución acá, traten de no mirarla, ¿eh? Porque la idea es que lo piensen y hasta si alguien se equivoca, fantástico, porque lo analizamos el error y vemos qué es lo que ocurre, ¿sí? Con lo cual, opinen sin mirar la resolución que tienen ahí abajo. Es costo, correcto. Si no me hubiera dicho que incluye las cargas sociales, yo a esto le tendría que incorporar el 30%, ¿sí? Y si no me dice que es el SAC, a esto lo incorporaba el 30%, lo dividía por 12 y se lo sumaba. ¿Sí? Acá me lo simplificaron. ¿Entendieron cómo sacar el SAC, no? No, el SAC no. No. Yo hubiera tomado, si acá no me dice, para que copie y pego, sí. Bueno, O sea, sí, entiendo que es parecido a lo del IVA, que si no te lo dice, pero no entiendo lo del SAC. O sea, ¿es otra cuenta? ¿Es una fórmula específica? ahora lo vemos. Ok. Si acá esto te hubiera dicho que no incluye ni cargas sociales ni SAC, ¿sí? Entonces, vos ya sabés que las cargas sociales son del 30%. Tú hubieras multiplicado esto por 1,30. ¿Sí? Si alguien me hace el cálculo, chicos, ¿cuánto les da esto? Por 1,30. Cuarenta. 44.040. Sí, sí, 40.040. 40.040, sí, 40.040. 40.040. ¿Sí? Estos 40.040 lo dividen por 12. ¿Cuánto les da? 3.336,66 periódico. 3.336. Sí, ¿Así? 66 periódico. Ah, dejá, no importa. Ok. Vamos a poner 37 y listo. ¿Pero por qué por 12? Eso es lo único que no entiendo. No, divido 12. Porque vos, O sea, perdón, ¿por qué dividido 12? porque vos acordate que el aguinaldo, si bien se paga 2 veces al año, es un sueldo Es el adicional. Entonces aguinaldo. vos lo que le incorporás acá es la parte proporcional mes a mes para normalizar ese aguinaldo. A mí no me importa el momento de pago, me importa el Sí, momento no, que tiene no sabía que era el impacto. aguinaldo, por eso no Claro, por entendía lo eso, del por 12. eso. Sí, sueldo anual complementario y aguinaldo lo mismo. Ok. ¿Está? Es el aguinaldo. Entonces,
¿Cómo te quedaría formada y yo después lo que digo es, ¿esto qué implica? O sea, ¿cuál va a ser el valor que nosotros tomaríamos? El valor que tomaríamos sería final de mano de obra indirecta 43.377. Este sería el valor que vos estarías cargando el costo indirecto. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? De los 0,40 más 3.377. 3.337, perdón. ¿Se ve? ¿Lo entienden? Sí, profe. Claro, ahí sería, profe, disculpe, ¿no? Se incluiría las cargas sociales y el SAC. Esto es, si acá en el enunciado te dice, no incluye cargas sociales ni SAC. ¿Sí? Si a vos te aparece así, tenés que hacer eso. ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Sí, sí. Disculpen, chicos, que yo me voy yendo, pero lo que quiero es darle amplitud alternativa. Porque nada, así tienen más variedad, porque en definitiva después estas cosas aparecen, ¿no? En algún momento. O pueden aparecer en otro ejercicio y ya lo tienen. ¿Se entiende, chicos? No me quedó claro de dónde sale el 1.30. No, el 1.30 es el 30%. Acordate que las cargas sociales eran 30%. Yo utilicé el 30%, que es el dato que yo tenía de cargas sociales. Siempre las cargas sociales son las mismas para todos. Entonces, ¿por qué multiplico por 1.30? Porque en realidad podría ser, le sumo a la base, ¿no? Podría ser por 0.30 y le sumo. Si lo multiplicás por 1.30 ya te ahorras un cálculo, ¿no? ¿Está? Eso es matemático, ¿no? No. Podría ser por 30 más la base. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Seguimos. Amortizaciones. Acá no me dice amortizaciones. Bueno, sí, me dice acá. Amortizaciones. 3.612. El 50% es de fábrica y el 50% comercial. ¿Costo o gasto? Acá tendrías que dividirlo al monto que te da. Exacto. Acá la mitad va a ser costo porque es de fábrica, Sí. 1.806, y la mitad va a ser comercial, va a ser un gasto comercial. Con lo cual, Que se tiene en cuenta después en el futuro. con lo cual ya acá incorporo como gasto comercial 1.806, ¿viste? Es lo que yo te decía, voy armándolo porque porque si no lo hago en el mismo momento de hacer un cuadrito al lado, después tenés que volver a leer todo para decir, che, ¿cuáles eran los gastos? Entonces, ya lo leíste, Claro. lo separás y lo mandás. Es verdad, sirve tenerlo en cuenta ahí siempre, para que esté presente, porque después Ganás el paso tiempo. te lo vas a olvidar. Exactamente, ganás tiempo. O si vos acá decís, che, te anotás al costado, 1.800 gasto comercial. Hacete un cuadrito más largo y ya vas sumando todo. Reparaciones, máquina, producción, costo o gasto. Costo. Costo. Si a alguno le da duda, chicos, por más que lo tiene acá, que está metido en los costos, pregunten, Pregunten. Fuerza motriz masiva, costo o gasto. Es un costo. Es un costo. Recuerden que la fuerza motriz es la energía que mueve la planta, el proceso productivo, independientemente del tipo de energía que utilice la empresa. ¿Sí? Obviamente el IVA no lo considero, y pregunta al margen, ¿fijo o variable la fuerza motriz? ¿Variable era, no? Este era variable, en la práctica es variable. Porque si se producía más, se gastaba más energía. Exactamente. Y teóricamente es un semivariable. En el marco teórico, era el típico ejemplo del semivariable. ¿Sí? Sueldo supervisor de fábrica, 28.000.
incluye cargas sociales y SAC. ¿Costo o gasto? Costo. Costo. Otros costos indirectos. ¿Costo o gasto? Costo. Más costo, ya me lo dice. ¿Sí? Ojo con un tema, chicos. Si acá me hubieran dicho, no está el caso, ¿no? Pero si me hablan gastos de fábrica, ¿costo o gasto? ¿Costo también? No. Es un costo. Lo que yo les quería decir es, no se dejen llevar por la primera palabra, ¿sí? Si a mí me hablan de gasto y está vinculado con el proceso productivo, es un costo. Y si a mí por ahí me dicen costos comerciales y está vinculado con el área comercial, es un gasto. No se dejen llevar por la palabra costo o gasto, ¿sí? De hecho, muchas veces yo les dije que en la bibliografía americana, en lugar de CIF, de costo indirecto de fabricación, habla de GIF, de gasto indirecto de fabricación, ¿sí? Por eso no piensen en dónde ocurre el hecho. Si el hecho ocurre en la planta, en la fábrica, va a ser algo del proceso productivo y va a ser un costo. Si el hecho no está vinculado con el proceso productivo, entonces va a ser un gasto, ¿sí? Digo esto por las dudas, nunca se guíen por la primera palabra, sino dónde ocurre. Sueldos administrativos, costo o gasto. No, gastos. Gasto administrativo, lo pongo en la línea de administración. Publicidad, Gasto comercial. gasto comercial, lógicamente, intereses. Y ese sería financiero. Gasto financiero. Gasto financiero, tal cual. Comisión por venta, Gasto. comercial. Diferencia de cambio, Gasto financiero. ¿no? gasto financiero. Gasto de distribución, Administrativo. comercial. Distribución es comercial. logística, distribución, logística. Es comercial, ¿sí? Con lo cual, yo ahí sumo todos los comerciales también, sumo todos los administrativos, y acá recuerden que es un buen momento para el financiero de la compra meterlo, ese beneficio financiero. Así ya lo incorporé y me sirve para no olvidarme que ya está incorporado. Entonces armo este cuadrito a la vez. ¿Dónde voy a utilizar este cuadrito? Después en el estado de resultados. Pero ya avancé y cuando fui barriendo todo, armé también este cuadrito para el estado de resultados, ¿sí? Recomendable es que lo armen así. Es muy probable que siempre les aparezca una lista mezclada de costos y gastos, ¿sí? ¿Vamos a ver otro ejercicio con este formato? Sí, vamos a ver otro. Entonces, sumo todo lo que definí como costo indirecto de fábrica, ¿sí? Me da 143,890. ¿Dónde va a parar esto? Al proceso productivo. ¿Estamos? Ahora vamos a ver el párrafo siguiente, ¿sí? Este párrafo me habla de distintas situaciones. Me dice, antes de envasar el huevo, se agrega otra materia prima y me da la materia prima con fites, me da cómo es el almacén, y finalmente también se utiliza un envase, me da los datos del envase, tanto las existencias de envases como, tanto los confites como los envases no tienen existencia iniciales ni finales, según pareciera acá, ahora lo leemos bien, y después me dice al finalizar el proceso productivo, se convierte en producto terminado el 80%. Entonces acá, todos los datos que me dan acá, estoy en condiciones, ahora los volvemos a leer, estoy en condiciones de armar el final del proceso productivo. Se incorpora una materia prima, se incorpora un envase, ¿sí? Y puedo hacer todo el resto del proceso productivo. Lo leemos, pero no, me fui para arriba. Acá. Leemos nuevamente. Antes de envasar el huevo de Pascua, se agrega otra materia prima que se llama confite, que el consumo en el periodo fue de 31.000. Y acá me dan el consumo. Y la existencia inicial es de 40.000. No había compras en el mes, ¿sí?
Acá me están dando un dato que yo lo tengo que llevar también al almacén de insumo. ¿Por qué? Porque voy a tener una existencia final de este confite. Entonces me voy al almacén de insumo, armo el movimiento del almacén, ¿sí? Tenía una existencia inicial de 40.000, no tuve compras, tuve un consumo de 31.000, ¿sí? Es dato, me quedó 9.000 de existencia final, ¿sí? ¿Dónde va a parar este consumo de 31.000? A el proceso productivo, ¿sí? Y por otro lado me dicen que se incorpora un envase de plástico, ¿sí? Se utiliza un envase de plástico y es envuelto el papel. El costo de estos consumos ha sido de 24.000 en el periodo. Tanto los envases como el papel no tienen existencia ni inicial ni final. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hubiera armado acá el proceso, hubiera puesto envase y papel, existencia inicial 0. Compra en el periodo 24.000. Consumo en el periodo 24.000. Existencia final 0. ¿Sí? Acá yo lo resumí, puse solo el consumido. La verdad que a mí lo que me importa es el consumo y la existencia final. Yo sé que ya por dato la existencia final es 0. Pero el movimiento hubiera sido así. 0, como tengo un consumo y no tenía existencia, obviamente tuvo que haber habido una compra, si no mágicamente no aparece en el almacén. El consumo es 24.000 y la existencia final es 0. ¿Sí? ¿Dónde va a ir a parar este consumo? Al proceso productivo. Y después me dice que al finalizar el proceso productivo, el 80% se convierte en producto terminado y el 20% queda como existencia inicial. Y a su vez, tendré el dato, no lo he leído, tendré el dato que no hay existencia inicial. ¿Sí? Si ese dato tiene que aparecer. Yo no lo vi, no lo leí, pero capaz que aparece en algún otro lugar, si no, imaginemos que lo incorporamos por las dudas para que le quede claro. No hay existencia inicial de producción en proceso. ¿Sí? El dato tiene que estar, ese dato tiene que aparecer. ¿Estamos? Entonces, existencia inicial de producción. Ahí en esa parte que dice tanto los envases como el papel no tienen ni existencias finales ni iniciales, no corresponde, ¿no? Me está hablando de acá. ¿Producción en proceso? No. Esto me está hablando. Vos imaginate que no tiene nada que ver. Eso es envase. Vos imaginate que acá tenés, dentro de tu movimiento de almacén, vamos a poner que tenés envases. Sí, yo recién lo dije, se lo escribo porque por ahí alguien, si no lo ve escrito, se confunde. Vos tenés envases. Ah, porque lo Y que está envases ahí te en dice realidad son de existencia confites, ¿no? inicial, aguarda un segundo, envases y papel, ¿no? Y a vos te dice existencia, esto es en el almacén de insumos, lo que vos tendrás como movimiento. Existencia inicial de ese envase, 0. ¿Sí? Existencia inicial, 0. Compras, no tengo el dato. ¿Sí? No tengo idea de las compras. Consumo, me dice que ese consumo es de 24.000. ¿Sí? Existencia final, 0. ¿Está? Esto es lo que me está hablando del dato ese que tenés ahí. Me está hablando de lo que ocurre con el envase de papel, el envase y el papel. ¿Sí? A ver, si yo no tenía existencia, no me da ningún dato de compra, y tengo un consumo, obviamente habrá habido una compra de 24. ¿Sí? Me hace falta que lo sepa, no me interesa. Pero ese es el dato que aparece. Claro, no relacioné que lo que estaba acá era de los confites y que en base no era eso.
eso. Ten en Es cuenta como que está leí- todo. Acá te dice, confites por un lado, y por otro lado te dice, tanto los envases como el papel, que está hablando del envase del plástico, y de ese papel, no tienen existencia iniciales ni finales. Te está hablando de esto, de envase y papel. ¿Sí? Me confundí al leer, por eso. Muchas gracias, profe. Bueno, ya estamos en condiciones de incorporar todos los elementos de costo. ¿Qué elementos de costo tengo? La materia prima cacao, la materia prima confite, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y el envase y papel consumido. ¿Sí? Con lo cual, recuerden que estos 17 salía del primer cálculo, 31 de la materia prima confite, 217 era la mano de obra, 143.890 eran los costos indirectos y 24 el envase y papel. La sumatoria de todo esto me da 432.975. Si acá hubiera tenido una existencia inicial, también tendría que estar incorporándola dentro de la suma previa a hacer el cálculo de lo que me queda en producción y lo que se consumió. Acá me dice que la existencia final es el 20% y la producción es el 80%. Con lo cual hago 80 y 20 de 432.975 y llego a el valor de 346.380, que es la producción del periodo, y la existencia final 86.595. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, hasta acá lo que ustedes tienen es la resolución de parte del primer punto, que el primer punto me decía cuál es el costo de producción total. El costo de producción total es 346.380. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Costo de producción total. Como acá me dice que, acá está el dato, las unidades producidas en el periodo ascienden a 20.000, entonces yo ya puedo sacar el costo unitario. ¿Sí? Donde voy a dividir el total dividido a las 20.000 unidades de producción y me van a dar el costo unitario. ¿Dónde va a ir a parar estos datos de el costo total de producción, el volumen producido y el unitario? Va a ir a parar al almacén de productos terminados. Es el ingreso que yo tengo en el almacén de productos terminados del mes de marzo, que son justamente estos datos, 20.000 unidades producidas a un valor total de 346.380. Donde a su vez me dice en el almacén de productos terminados, la existencia inicial del almacén de productos terminados es de 50 unidades a 9.000 pesos. Me dice que la empresa utiliza el método de evaluación PEP con la salvedad de que es a los efectos de este ejercicio. Las unidades producidas son 20.000 y las unidades vendidas 18.900. Entonces, ¿qué datos tengo? El de existencia inicial, 9.500. Esto me da un costo unitario de 18. La producción del mes, que lo habíamos sacado recién, 20.000 unidades a un costo de 346.380. Disculpen. Y el otro dato que tengo es que las ventas fueron 18.900 unidades. ¿Sí? Entonces, si tengo el volumen vendido, puedo saber cuántas me quedaron, ¿no? 20.500 menos 18.900 me han quedado como existencia final 1.600 unidades. Cuando aplico PPP, sumarizo todo lo que tenía en el almacén a nivel valor, la existencia inicial más la producción, sumarizo el volumen que tengo, los 500 de existencia inicial más los 20.000 de mi producción, y divido 355.380 dividido 20.500 y me va a dar el precio promedio ponderado, que ese precio promedio lo voy a estar aplicando para el costo de venta, 18.900 unidades,
y lo voy a estar aplicando para las 1.600 que me quedaron como existencia final. ¿Está claro? El 27.700 sería la división entre 355 y 1.600. ¿Este me decís? Ese. No, este es al revés. Vamos por paso. Vos sacás el precio promedio ponderado. ¿Hasta acá lo entendiste? Tu precio promedio ponderado va a ser de 17,33. ¿Esta parte te quedó clara? Sí, sí, eso sí. Profe, a mí Bueno, no me quedó claro. ¿Podés volver a explicar esa parte? dale. El precio promedio ponderado, te pongo la cuentita abajo, así lo ven y les queda también más claro por las dudas. El precio promedio ponderado a vos te surge de la sumatoria de todo lo que tenés en plata en el almacén. En este caso tenés 355,380, ¿sí? Como plata, dividido la totalidad de volumen, 20,500, ¿sí? Esto te va a dar 17,335, ¿sí? ¿Está? Sí, profe, gracias. Este valor es el que vos vas a aplicar tanto para tu salida, que es el costo de venta, como para tu existencia final. Entonces, ¿de dónde surgen estos valores? De multiplicar 17,335 por 1.600 y de multiplicar 17,335 por 18,900. ¿Sí? No surgen surgen de multiplicar, para quien me había preguntado al principio. ¿Te quedó claro ahora? Sí, profe, Sí, ahora. sí, profe, gracias. Gracias. Si vamos acá hubiéramos aplicado PEPS para practicar un poquito, ¿sí? Recuerden que el PEPS es primero entrado, primero salido. Yo tengo una salida de 18.900 unidades que hubiera sacado la más antigua, 500 por 18, y de los 20.000 tomo solo 18.400 por 17.319. ¿Cómo me queda evaluada los 1.600? Al último ingreso por 17.319. Esto para que vean, si hubiera utilizado todo PEPS, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Sí? ¿Dónde va a parar este dato de costo de venta? A el estado de resultado. Yo necesito el costo de ventas para poder trabajar el estado de resultado. ¿Sí? En este estado de resultado voy a tener el P por Q para lo que sería mi ingreso, los 18.900 por el precio, esto era dato, ¿sí? Por el precio de venta que era 100, precio por volumen vendido, el costo de ventas que surge de el almacén de productos terminados, eso me va a dar el resultado operativo, y después voy a considerar todos los costos, que en definitiva, todos los gastos, que en definitiva son los que ya definí en el cuadrito que había armado en su oportunidad de comerciales, administrativo y financiero. Lo único que acá lo traslado, el gasto administrativo, el gasto comercial y el gasto financiero para llegar a mi resultado final. ¿Dudas con este armado hasta acá? No. Profe, ahí el costo de venta y los gastos se restan, ¿no? Sí, tanto el costo como los gastos se restan, los ingresos suman. Por eso acá cuando teníamos el ingreso por bonificación, que es un ingreso, te está con signo contrario a lo que tenías anteriormente. Ves que acá si no te hubiera dado, acá tenés 6.485 menos 1.600, llegás a 4.885. Los ingresos van con signo contrario a los costos y gastos. El costo y gasto siempre resta. ¿Sí? Si vamos a las preguntas, el costo total y unitario, bueno, el costo total era acá estaba. El costo total era el 346, 380 y el costo unitario
17,319. ¿Sí? Después me pregunta el costo primo y el costo de conversión. El costo primo y el costo de conversión, el costo primo va a sumar los elementos directos del costo. ¿Sí? Acá, lógicamente, el envase es descartable, tanto el papel como el envase, con lo cual va a ser un costo directo. Por eso sumo en el costo primo como elemento directo la materia prima, la mano de obra y el envase. Y el costo de conversión es lo que me cuesta convertir los insumos en un producto terminado, por eso sumo la mano de obra directa, los envases y el CIF, no considero justamente las materias primas. ¿Sí? Y ahí obtengo el costo primo y el costo de conversión. Y después el inventario final de bienes de cambio, y acá, ¿qué puedo tener? Voy a tener como inventario final materia prima cacao. Estos 6.150 surgieron de el primer almacén que yo evalué, 6.150 como existencia final. Después tengo la materia prima confite, que me habían quedado 9.000. Esos surgen de cuando evalué la materia prima confite por 9.000. Me va a quedar la producción en proceso, los 86.595 de producción en proceso. Me podrían haber quedado envases. Acá en el envase la existencia final es 0. Si hubiera tenido una existencia final de envase, me podría haber quedado, ¿sí? Y me va a quedar la existencia final de productos terminados, que es lo que evalué acá en el almacén de productos terminados, ¿sí? Entonces vemos, una más, vemos y tenemos la materia prima cacao, confite, producción en proceso y productos terminados. Y se finí el ejercicio. ¿Está, chicos? ¿Dudas? Sí, profe. Bueno, este es un típico ejercicio que viene en un examen. Este viene acompañado siempre con alguno así más cortito, ¿sí? O si no, puede venir uno más completo, como vamos a ver la última clase, que ese puede venir solito, ¿sí? Como modelo. O vienen dos así, o viene uno que puede tener distintos centros de costo y demás. Bueno, agarren una hojita, ¿sí? En este caso agarren una hoja, tómenla apaisada la hoja, ¿sí? Y pongan Profe, sí. perdón, una pregunta. No, porque vi que había otro Zoom. No sé si nos No. conectamos ahora o... Corto después de este ejercicio. Ah, está bien. Para que quede completo en la misma grabación, corto, y nos metemos ahora después en el otro. En realidad hago dos Zoom, chicos, para que cuando cuando lo subo en YouTube, si alguien lo quiere ver, no sea tan largo. Por eso hago dos Zoom, ¿eh? Pero el otro lo corto después de este ejercicio. ¿Sí? Armen dentro, este es rapidísimo, ¿eh? Armen dentro de la hoja. Ustedes recuerden que en la estructura que nosotros habíamos armado, en la estructura, el pizza te sirve como estructura, ustedes tienen, por un lado, el almacén de insumos. Previo al almacén de insumos tienen un proceso de compra, un proceso de adquisición de esos insumos. Después tienen el almacén de insumos, tienen la producción en proceso y el almacén de productos terminados, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido es que armen en una hoja paisada proceso de compra, almacén de insumos, producción en proceso y almacén de productos terminados. Cuatro columnas diferentes. Les digo eso ¿para qué? Para que a ustedes les sirva para ir incorporando los datos, ¿sí? Si no, un ejercicio de esto, si no lo arman entendiendo e interpretando esa estructura, se vuelven más que locos, ¿sí? ¿Lo tienen ya? ¿Lo armaron, chicos? Sí, profe. Bueno. Existencia inicial de producción en proceso. ¿Dónde iría esto?
este dato dentro de lo que ustedes armaron, ¿dónde iría? ¿En el proceso de compra, en el almacén de insumos, en la producción en proceso o en el Producción almacén en de producto proceso. terminado? Lógicamente, en la producción en proceso, ¿sí? Porque me está dando la existencia inicial del proceso productivo, de la producción en proceso. La mano de obra directa, 600, ¿dónde iría? Producción en proceso. En la producción en proceso. Recuerden que en el proceso productivo yo voy a tener, o puedo llegar a tener, las existencias más la sumatoria de todos los elementos de costo. ¿Cuáles son los elementos de costo? Materia prima, materiales, mano de obra, costo indirecto de fabricación y envases. ¿Sí? Existencia final de productos terminados. ¿Dónde iría? Almacén de El almacén de productos En el terminados. almacén de productos terminados. Consejo, pónganla siempre con signo menos, las existencias finales. ¿Sí? Porque saben que lo tienen que restar respecto de todos los demás datos que son positivos. Carga fabril o costo indirecto de fabricación del periodo, 800. ¿Dónde iría? Producción en proceso. En la producción en proceso, tal cual. Existencia final de producción en proceso, ¿dónde iría? Producción en proceso. En la producción en proceso con signo, también, pónganlo siempre con signo negativo las existencias finales. Cuando la tienen como dato acá, les va a servir para el cálculo después. Materiales consumidos, ¿dónde iría? Almacén insumos. ¿Y dónde más? Y al principio de producción en proceso. Exactamente, recordá que el consumo, vos en el almacén de insumos vas a tener N cantidad de materias primas, vas a tener N cantidad de materiales, va a tener va a tener envases, ¿sí? Pero la parte cuando vos te dice que ya se consumió, te dan el dato de consumido, lo tenés que poner tanto en un lugar como en otro. Ojo, en este caso yo no lo leí, lo tenía que haber leído. Acá no me piden evaluación de bienes de cambio. Me piden el costo de producción y el costo del producto vendido. Con lo cual, en realidad, si te dan el valor del consumo, directamente, si te piden esto, ahora vamos a ver un ejercicio en instante después de este, uno más completo, donde sí tenés que armar el almacén de insumos porque te lo piden. ¿Sí? Pero en este caso no es necesario. ¿Sí? En este caso no es necesario. Entonces lo tenés que poner en la producción en proceso como material consumido. ¿Sí? Existencia inicial de materias primas. ¿Dónde iría? Almacén de insumos. Almacén. En el almacén de insumos. Perfecto. Existencia final de materia prima. Almacén de insumos. En el almacén de insumos también. Compra de esta materia prima. Proceso de Proceso compra. de compra. En proceso de compra. IVA sobre esta compra de la materia prima. También en el proceso de compra. Pero si ¿Alguien? es IVA no va. ¿O sí? No, Claro, tal no lo cual, tendríamos que perfecto, venga. incluir. El IVA no lo tenés en cuenta. No lo tenés en cuenta. No es costo, así que no lo tenés que conseguir. Ese dato no lo considerás. ¿Sí? Ok, perfecto. Existencia inicial de productos terminados. Almacén de productos Almacén de terminados. productos Almacén de terminados. productos terminados. Compra, yo acá estaba en el mes de agosto, ¿eh? No lo leí, pero por ir más rápido. Compra del mes de julio. No se lo tiene en cuenta. Ni lo considerás. Ni lo considerás. Envases no retornables consumidos en el periodo. ¿Dónde iría esto? El envasado. Este iría dentro del proceso productivo, chicos. Es un costo más del proceso productivo y lo podría mandar también al almacén, ¿sí? Si me pidiese existencias finales. Acá como no me lo pide,
en realidad yo directamente lo que me importa es llegar al costo de producción. ¿Sí? Existencia final de envase no retornable. También el proceso Proceso productivo. terminado. No, chicos. No, esta existencia final de envase no retornable iría en el almacén de insumos. ¿Sí? Recuerden que el envase es un insumo. Así como ustedes separaron la materia prima, el envase también es un insumo. Si vos lo ponés dentro del proceso productivo, en realidad estás mezclando producción en proceso con un envase, con una existencia que no es del proceso productivo, esa existencia del almacén de insumos. ¿Lo ven? ¿Lo entienden, chicos? Sí. Sí, profe. Mano de obra indirecta incluida en el CIF. En el proceso de producción. Sí, pero como ya está incluida en el CIF, ya lo tenés en los 800, con lo cual no tenés que hacer nada. ¿Sí? Está. En estos 800 que vos pusiste acá, en estos 800, o es foto, no puedo hacer nada. En estos Claro, están 800 incluidos. están incluidos. ¿Sí? Perfecto. Salario familiar pagado e incluido en la mano de obra indirecta. O sea, en estos 300 tengo incluido 40 No del lo salario tomo. familiar. No se concluye. No se toma. Claro, pero justamente, como está incluido, esto está Habría que incluido en los referir. 300. Que estos 300 está incluido en los 800, quiere decir que en estos 800 le tengo que sacar 40. Se lo tengo que descontar. Como está incluido y no corresponde, se lo tengo que descontar. Con lo cual del CIF del periodo me va a quedar 760. ¿Lo ven? Sí, sí. Entonces, a ustedes les quedó el almacén de materias primas, les quedó 200 de existencia inicial, 1000 de compra, perdón, en la compra, vamos a la primera columna, en la compra le quedó 1000 de materias primas, nada más. ¿Esa compra dónde va a ir a parar? ¿Esa compra dónde va a parar, chicos? Al proceso productivo, No, la compra no. al almacén. La compra va a parar al almacén Claro. de insumos. Con lo cual, yo esa compra de 1000 la traslado al almacén de insumos también. ¿Sí? Entonces, yo en el almacén de insumos voy a tener existencia inicial de materias primas 200, más compras 1000, menos existencia final de materias primas 400. Eso me va a dar una materia prima consumida de 800. Esa materia prima consumida que sale del almacén, ¿dónde va a parar? Al proceso Al proceso de producción y proceso. producción. Al proceso productivo, tal cual. Va a ingresar al proceso productivo. Entonces, yo en el proceso productivo, ¿qué voy a tener? La existencia inicial, más la materia prima consumida, más el material consumido, más la mano de obra directa, más el CIF, más el envase consumido, menos la existencia final. Eso me va a dar el costo de producción. Ese costo de producción que me da, que ahora vemos la resolución para que vean los números. Ese costo de producción que me da, ¿a dónde va a parar? Al almacén de productos terminados. Exactamente. Esto, chicos, es fundamental. Por eso yo insistía con que vean el pizza pizza para que puedan entender este procedimiento, cómo es el proceso. ¿Sí? Acá tiene el ejercicio. Yo tengo, por un lado, la compra. Acá hice la compra y el almacén en el mismo dato porque era una sola compra y era muy simple. ¿Sí? Entonces yo tengo el almacén de insumos. Estos 800 del almacén de insumos lo incorporo a el almacén, al proceso productivo, pero yo también podría haber incorporado, si tuviera más datos,
del almacén, podría haber sacado el material indirecto consumido y también podría haber sacado el envase consumido. En este caso, como me están simplificando, me dan los datos. No ocurre lo mismo en todos los casos, ¿sí? Con lo cual, en el almacén de insumos yo que hubiera tenido materia prima, materiales y envases, ¿sí? Si lo hubiera tenido todos los datos completos. Armo el proceso productivo con el valor de materia prima consumida, material consumido, envases consumidos, más la mano de obra directa, más el costo indirecto de fabricación, que justamente le estoy neteando el salario familiar, ¿sí? Para que me quede. Lo que tenía, más todos los elementos que ingresé, menos la existencia final, me va a dar la producción del periodo, que es 3.660, ¿sí? Esta producción del periodo la traslado como ingreso al almacén de productos terminados, que versus más la existencia inicial que tenía, menos lo que me quedó, me va a arrojar el costo de venta del periodo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Profe, una consulta. Sí. En el video de Pizza Pizza, que describe como el centro de costo de preparación, de cocción y de envasado, eso entraría dentro del proceso de producción, Acá, ¿no? acá. Es todo proceso, Ok. proceso productivo. Acá, ¿ves? Porque no entendía. Producción Claro, en proceso. listo. ¿Ves? Producción en proceso te incluye todo. Acá te lo estoy simplificando porque tenés un único centro de costo. Entonces, es más fácil. Si tuvieras más de un centro de costo, este valor que vos sacaste acá, perdón, este valor que sacaste acá, hubiera pasado a un centro siguiente, no se hubiera llamado costo de producción, se hubiera llamado semielaborado del centro 1, pasa para seguir transformándose en el centro 2, ¿sí? Tal cual lo tenés en esta estructura. Te da un semielaborado como resultante y pasa como ingreso al centro siguiente, ¿sí? Claro. Recién en el Sí, último no, centro tenés el costo total de producción. perfecto, gracias. ¿Queda claro, chicos? Yo una última duda que es chiquita. Como en producción en proceso ya pusimos envases consumidos, en el almacén de insumos no tenemos que poner la existencia final de envases no retornables. En este caso no, porque no te pide la evaluación de inventario. En otro Ok. caso, sí, siempre te conviene armar completo. Hay un ejercicio que yo les voy a poner ahora en el enunciado, no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Yo les pido que le saquen foto al enunciado, después cuando lo ven, justo va a quedar al final de la grabación, con lo cual lo pueden levantar, que lo vamos a hacer la clase próxima, ¿sí? Si acá no quedan dudas, paso a ese, y ya ahí cortamos después este Zoom y pasamos al otro Zoom. Este es un ejercicio exactamente igual, pero más completo, con más datos, ¿sí? Tiene mucho más datos. Entonces, y en este caso te piden costo de producción, costo de venta, te piden costo de producción, costo de venta, inventario de bienes de cambio, costo primo y costo de conversión. Entonces acá sí, en cada paso tenés que estar armando distintas situaciones. Y vos vas a tener el movimiento de materia prima, por un lado, vas a tener movimientos de materiales, por otro lado, ¿sí? Y vas a tener movimiento de envases, por otro lado, ¿sí? Entonces, todos esos datos, en realidad, ahí vas a tener que evaluar en los insumos, vas a tener que abrir uno a uno, como dentro del almacén. Y por ahí tenés hasta 3 procesos de compra diferentes, si fuera un poco más amplio, ¿sí? Este era el que vimos recién, era un poco agotado para que ustedes lo vean. La forma de cálculo de este ejercicio, nada, así es, chicos. Es estructural, como vimos el caso Pizza Pizza. Acá también tienen un único centro de costo, ¿eh? No pasa de un centro hacia otro. ¿Está? ¿Dudas con esto, chicos? No, por ahora no, profe. Si no hay duda, cortamos la grabación esta acá